Más de 100 años atrás, durante el siglo XIX, época que algunos quieren recordar como la del progreso tecnocientífico e industrialización, Occidente retomaba los pretendidos descubrimientos científicos para justificar sus respuestas acerca de los orígenes remotos de su civilización. La opinión científica, avalada por las exploraciones e investigaciones de naturalistas y biólogos de la época, junto a la consolidación y aportaciones de la antropología, afirmaba que la evolución material y espiritual del humano era una realidad demostrable e indiscutible. Predominaba la afinidad a las teorías poligenistas, que sustentaron la idea del desarrollo diferencial a lo largo del tiempo de la especie humana. Según este pensamiento científico, había especies de humanos que estaban más cercanas a los simios, a lo primitivo, a lo salvaje y a lo animal. Estos seres no europeos eran condenados a la inferioridad y al rezago por las leyes de la evolución. Solo podían representar estadios evolutivos ancestrales y primitivos al hombre blanco. Las etapas previas que se transitaron para llegar al cenit de la civilización occidental y a los avances de las naciones modernas. Las ciencias decimonónicas crearon todo un aparato ideológico que permitió que el estigma racial fuera un dogma verdaderamente incuestionable. A fines del siglo XIX, proliferaron en diversas partes del mundo, principalmente en Europa y Norteamérica, exhibiciones de numerosos seres humanos de origen no europeo en zoológicos humanos, congresos antropológicos, ferias coloniales y en exposiciones universales. La antropología, arqueología y biología humana no solo fueron sustentos ideológicos de las exposiciones, sino que participaron activamente en su estructuración y en el desarrollo de sus circunstancias y contenidos. Tuvieron funciones como promotores, organizadores y espectadores privilegiados de este tipo de eventos de carácter científico. Creían que así preservaban el conocimiento del pasado condenado a desaparecer, educaban a sus poblaciones y mostraban el desarrollo y beneficio que Europa les había llevado a esos pueblos bárbaros con la colonización. En las investigaciones antropológicas y etnológicas del momento predominaban las visiones eurocéntricas, que en las formas de vida y ritos de los indígenas solo veían meras manifestaciones de brutalidad que detonaban primitivismo, muchas veces reproduciendo los mitos sobre los gigantes, caníbales y salvajes que habitaban las tierras remotas y desconocidas, y buscando demostrarlo en las exposiciones. Los intereses arqueológicos y etnológicos promovieron la exhibición de objetos y materiales productos de la rapiña colonial. Estos muchas veces no correspondían con los contextos y culturas propias de los capturados, y solo había interés en que establecieran los nexos y contraposiciones entre el pasado y el futuro. Desde la antropología física realizaban mediciones y estudios de anatomía comparada y craneología en las personas exhibidas. Destacaban rasgos anatómicos considerados anormales por los científicos occidentales y que eran propios de primates inferiores y estadios evolutivos ancestrales. Las relaciones de cooperación entabladas entre los colonios europeos y los estados latinoamericanos, así como el contexto político-social de los proyectos de integración nacional y la construcción del problema indio, permitieron los procesos de captura y exhibición de familias indígenas. Durante ese tiempo, los pueblos originarios sufrieron toda clase de maltratos, explotación y enfermedades, mientras se les exhibía en inhumanas condiciones, y a veces junto a otros animales exóticos. Eran provistos de arcos, flechas, pipas y plumas. Se les hacía realizar espectáculos a todas horas del día, y también practicar algunos rituales sexuales y religiosos, tocar instrumentos y cantar. Los espectadores, al verles en escena, les arrojaban carne cruda y otros objetos. Esto era todo un negocio pensado, consolidado y controlado de los raptores y empresarios dueños de los lugares de exhibición. Generaban capital surgido de la explotación física y mental que sufrían las víctimas al ser fotografiados, medidos y obligados a actuar en público. Muchos de ellos no lograron volver a la tierra de la que fueron arrancados. Las principales causas de muerte eran los malos tratos, el sarampión y la viruela. En Francia, durante la Tercera Exposición Universal en París en 1878, 16 millones de personas se reunieron para acudir al escaparate de la modernidad y los congresos científicos. En el Palacio del Trocadero se efectuaron reuniones científicas y exposiciones especializadas. Allí, el proyecto exhibidor se despliega. Es hasta 1877 cuando el director del Jardín de Aclimatación en París decidió presentar un nuevo tipo de exhibiciones antropozoológicas, donde incluyó 14 indígenas africanos nubios,
6 inuits de Groenlandia y en el siguiente año lapones y gauchos argentinos, contando con 985,000 espectadores. En los siguientes años se replicó este tipo de espectáculos y en 1881 expusieron indígenas Cahuéscar, capturados desde las frías costas magallánicas de la Tierra del Fuego. Ellos sufrieron traumas por el traslado forzoso, las vacunas que les aplicaron y la impresión ante el despojo del contexto cultural y ecológico. Su captor, un alemán llamado Hagenbeck, les mandó a varios otros zoológicos que le pagaron para exponerlos. En junio de 1888, en París, 2 familias mapuches trasladadas por el alemán Richard Fritz fueron exhibidas allí. Durante la exposición, la representación reconstruía algunas tradiciones originarias, tales como el juego del palín y el guillatún. También indígenas Kalina de Surinam fueron instalados y exhibidos. La Exposición Universal de París de 1889 conmemoró los 100 años de su revolución y en ella abrió su parque antropológico, donde un amplio conjunto de nativos de todos los continentes fueron expuestos. Habían reproducido sus poblados, traído sus instrumentos y objetos, y se les había instruido para representar sus costumbres más pintorescas. Entre las víctimas estuvieron senegaleses, poblados Akanda y Adouma, indígenas de Conchinchina, de Camboya, Tonkin y Java, cánacos de Nueva Caledonia, sujetos Ogala y Cheyenne, birmanes, 400 africanos y 11 Selknam. De la bahía Felipe del sector sur del estrecho de Magallanes fueron capturadas las personas Selknam en el diciembre de 1888 por un ballenero de origen belga llamado Maurice Metre. Solo llegan a la exposición 5 adultos y 4 niños. Allí se les había adoctrinado para que defecaran o tuvieran relaciones sexuales dentro de las jaulas, a vistas del observador civilizado. Después de París, los indígenas Selknam fueron llevados a Londres, donde fueron exhibidos en el Royal Westminster Aquarium, pero allí se encontraron con la resistencia de la Sociedad Misionera Sudamericana, la cual protestó por el trato humillante que recibían los indígenas y contactó con las autoridades chilenas en Europa. Ante esto, Maurice Metre escapa con los indígenas prisioneros a Bruselas, donde en una feria de detenciones los exhibe como caníbales junto a otros seres considerados extravagantes. Posteriormente, los indígenas fueron arrestados por la policía belga por ser indocumentados, para luego ser embarcados los 9 sobrevivientes hacia Punta Arenas. Calafate fue uno de estos Selknam que aprendió inglés. Vuelve tiempo después a Punta Arenas con la ayuda del sacerdote José María Beauvoir. Terminó en la isla Dawson, en las misiones y en un campo de concentración de prisioneros políticos en 1973. Hagenbeck era un captor que había comenzado su negocio con los humanos desde 1875, cuando realizó su primera exposición de lapones en Berlín y Leipzig. Tuvo un éxito rotundo y creó su propio zoológico en 1879, Zoológico Karl Hagenbeck en Hamburgo. Este nuevo emprendimiento tuvo como primeras víctimas a un grupo de tehuelches capturados por él mismo en Punta Arenas. Él expone una familia de 3 integrantes en Dresde y Berlín. Uno de ellos, Pitioche, sufrió una fuerte depresión. Las mujeres tehuelches, en general en los zoológicos humanos de Europa, eran víctimas de abuso sexual por parte de domadores y vigilantes de las ferias. Los tehuelche, después de 3 meses de ser exhibidos, fueron devueltos a la Patagonia. Hagenbeck, además, después de llevar a las familias Cahuéscar y Mapuches a exponerse en París, y pese a su resistencia, les llevó también al zoológico Baunhof, a Berlín y a otras ferias en Hamburgo y otras ciudades. A la par, los indígenas Cahuéscar son trasladados a Zúrich. Varios murieron en el traslado debido al sufrimiento de los tantos abusos y las enfermedades que tenían, sarampión, sífilis y disentería. En tales condiciones fueron expuestos aún. Su exhibición terminó hasta la intervención de un médico llamado Johann Seitz, quien les atendió e hizo el acompañamiento de su muerte. Los sobrevivientes terminaron en el campo de concentración de la isla Dawson. En Estados Unidos, la St. Louis World Fair exhibió en su zoológico humano científico, con la ayuda del antropólogo William McGee, a etnias de la Patagonia, de Filipinas, ainus de Japón y pigmeos de África Occidental. En 1904, el Dr. Samuel Phillips Berner negoció la exportación de 9 hombres con un comerciante de esclavos local. Entre ellos estaba Otavenya, de la etnia Batwa, que sobrevivió a la masacre de su pueblo por el ejército africano del rey Leopoldo II. Posteriormente de ser exhibido
el American Museum of Natural History decidió que Otavenga fuera exhibido en el zoológico del Bronx, en la ciudad de Nueva York. Allí fue expuesto junto con un ejemplar de orangután en la Monkey's House. Luego de muchas protestas se logró sacarlo del zoológico, pero sin una destinación fija en Estados Unidos, pasó por asilos, orfanatos y haciendas de tabaco para terminar suicidándose en 1916. Los zoológicos humanos eran espectáculos y exposiciones en que se mostraban a nativos e indígenas secuestrados, cautivos desde sus lugares de origen en América, Asia, África y Oceanía, para presentarlos frente a la población blanca de las metrópolis de Europa y Estados Unidos.